Capítulo 3. El ciclo del dolor. Los heridos se convierten en heridores. Sarai, la esposa de Abram, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abram: «El Señor me ha hecho estéril, por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos». Abram aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abram como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abram vivía en Canaán. Abram tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai le dijo a Abram: «Tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo». «Tu esclava está en tus manos», contestó Abram. «Haz con ella lo que bien te parezca». Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar. Génesis 16, del 1 al 6. Durante el verano en que cumplí 17 años, nuestro amado pastor animó enfáticamente a mis padres a que me mandaran a un instituto para un entrenamiento de 2 semanas para líderes cristianos. Estaba ubicado en las montañas de un estado del oeste, espectacularmente bello. Cuando mis padres aceptaron el consejo y me enviaron, yo estuve entusiasmada por ir. Me encontré sumergida en todo tipo de talleres, plenarias y reuniones opcionales. Después de años en una escuela pública, ansiaba obtener entrenamiento y estaba entusiasmada por amigos que podría hacer entre personas que pensaran como yo. Amigos que también quisieran crecer en su relación con Dios y que tuvieran pasión por darlo a conocer a otros. Con el correr de los días, me torné cada vez más escéptica sobre aquello a lo que estaba siendo expuesta, no porque hubiera algo no bíblico, sino por la desconexión que veía entre lo que enseñaban y el comportamiento que observaba en los maestros. Una de las sesiones fue conducida por una hermosa pareja. Estaban comprometidos para casarse y acababan de pasar el fin de semana juntos en la costa. Los ojos de la joven brillaban mientras me contaba los momentos de intimidad que habían tenido en aquella casa en la playa. Otras sesiones fueron dirigidas por personas que decían todas las palabras correctas, pero cuyas conversaciones fuera de las sesiones formales me sonaron orgullosas, autopromocionándose y con pretensiones de superioridad moral. Cuando no pude conciliar lo que los líderes enseñaban con cómo vivían, perdí el interés en el entrenamiento. Resulté no ser la única. Rápidamente formé un grupo de amigos que estaban igualmente desencantados y comenzamos a escaparnos durante las clases vespertinas para divertirnos en un centro turístico cercano. Como me había saltado algunas clases, el último día del instituto fui cuestionada por una de las jóvenes con quienes había compartido una suite en el hotel donde nos hospedábamos. Ella me expresó la desaprobación colectiva de las otras chicas, todas las cuales sentían que yo no había cumplido con las expectativas que ellas tenían sobre una hija de Billy Graham. Luego, llorando, me informó que todo el grupo estaba orando por mí porque era tan carnal. Yo no estaba segura de qué significaba ser carnal, pero si era ser diferente a las sentenciosas muchachas de mi suite, así era como quería ser. Las expectativas que me había formado sobre el instituto, el liderazgo y los amigos que había esperado hacer se habían desmoronado con el correr de los días. Aún hoy recuerdo el dolor de la desilusión y la decepción por la falta de auténtica vida y amor cristiano que observé. Me pregunto si Agar habrá tenido una similar dosis de realidad. Agar no tenía manera de saber que estaba entrando en una familia lastimada. Para tener una familia herida,
Es lógico pensar que hay alguien que inflige ese dolor, un heridor. Abraham, el amigo de Dios, el patriarca fundador del pueblo de Israel, el padre de la fe, no solo era él mismo un heridor, sino que también estaba casado con otra. Sara era una mujer dolorida, cuya herida la llevó a herir a otros. Abraham y Sara se amaban verdaderamente, pero no tenían hijos. Durante muchos años, llevaron el dolor que solo conocen las parejas que no pueden tener hijos. Abraham quería desesperadamente tener un hijo, alguien a quien dejarle todo lo que había aprendido y todo lo que poseía. Sara también quería un hijo, desesperadamente, no solo para sentirse plena, sino para aplacar la vergüenza que significaba la esterilidad en su cultura. Además de propias razones para tener un niño, ella sin duda deseaba darle a su amado esposo el hijo que él tanto anhelaba. Para la época en que Abraham y Sara adquirieron a Agar, el dolor de la infertilidad ya había sentado las bases para un devastador ciclo de heridas. Me pregunto cuándo se le habrá empezado a ocurrir a Sara la ingeniosa solución para el dolor de sus vidas. Quizás, cuanto más lo pensaba, más lógico le parecía. Ella sabía que Dios le había prometido a Abraham un hijo, pero Dios no había dicho que el hijo sería también de ella. Quizás, solo quizás, Dios estaba esperando que ella hiciera algo. Seguramente, pensó, de todos modos Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Y como ella ya había pasado la edad para concebir, lo que en su mente representaba que el niño que Dios le había prometido a Abraham no podría ser su hijo biológico. Quizás podría haber otra solución, una salida para su dolor, una forma de satisfacer el sueño de toda su vida y al mismo tiempo obtener lo que Dios le había prometido, un hijo. ¿Cuál fue la solución de Sara? Una madre sustituta, claro. Debe haberle parecido una idea brillante. Tal vez ella incluso se preguntó por qué no lo había pensado antes. Todos sus vecinos seguían la costumbre aceptada en ese tiempo de utilizar una sierva para tener un hijo cuando no podían concebir. Así como hoy muchas parejas usan una madre sustituta para tener un niño. Así que el corazón de Sara se debe haber acelerado y sus ojos deben haber brillado con ansias mientras se acercaba a Abraham para compartirle su propuesta. El Señor me ha hecho estéril, por lo tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Fue entonces cuando el ciclo de dolor dio su siguiente giro. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sara y tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Ni Abraham ni Sara consultaron a Dios. Muy en su interior, ellos deben haber sabido lo que Dios diría sobre esta solución adúltera. Aunque utilizar una madre sustituta para tener hijos haya sido una práctica común entre sus pares, la palabra de Dios había establecido claramente desde el principio que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Aunque la Biblia no condena a Abraham y Sara por lo que hicieron, deja que la historia se desarrolle, para mostrarnos que salirnos de los principios de Dios nunca es la solución para un problema. En realidad, solo lo empeora. En este caso, aunque ellos pueden haber conseguido algún temporario alivio en su dolor, esto complicó sus vidas mucho más. En un corto periodo, la casa que había estado llena de amor y paz, comenzaron a resonar voces enfadadas. Las relaciones se tensaron hasta resquebrajarse. Más heridas formaban capas sobre las previas, y ninguno de ellos consideraba cómo podría todo esto lastimar a Agar. ¿Cómo se habría sentido ella al ser utilizada como la madre sustituta del hijo de Abraham? Se producen tantas heridas sin siquiera pensar, ¿no es cierto? Nunca pecamos contra nosotros mismos. El pecado, invariablemente, incluye a otros y generalmente afecta a quienes están más cerca de nosotros. Cuando Agar quedó embarazada, quizás al principio no se notaban sus heridas.
Al ser quien ahora esperaba al bebé de Abraham, su posición en la casa debe haberse elevado considerablemente. Pero entonces, ¿habrá llegado a la asombrosa conclusión de que sería ella y no Sara la que le daría a este gran hombre lo que siempre había soñado, un hijo? Ese pensamiento debe haberse disparado en su mente. «Oh, mi Dios, llevo el hijo de la promesa». ¿Habrá comenzado a pensar que ahora ella tenía un valor excepcional en la casa? Un valor que podría intercambiar por un mejor trato, una posición más elevada, una tienda más lujosa, esclavas de su propiedad tal vez. Su crianza egipcia habrá emergido en su actitud y se habrá vuelto arrogante y egocéntrica. Su tono de voz habrá mostrado desdén cuando le hablaba a Sara. Alzaría las cejas, la miraría por encima del hombro, le tiraría el pelo y trataría a su señora como si fuera una inferior molesta. Ya no sería rápida para servir, sino lenta y resentida porque le seguía pidiendo que hiciera cosas. Como fuera que Agar haya expresado su actitud de superioridad, sabemos que su felicidad por su embarazo fue de corta duración, porque al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Agar obviamente creía que su capacidad de concebir la hacía de alguna manera mejor que Sara. La arrogancia de Agar y su vientre en crecimiento deben haber sido como sal derramada en las profundas heridas en carne viva del tierno corazón de Sara. El bebé podría pertenecerle legalmente a ella, porque Agar era su esclava, pero ese niño nunca sería verdaderamente suyo. Sara seguía siendo estéril y estaba profundamente herida. En su dolor y con comprensible indignación, atacó a Abraham, quien se abatió ante la ira de su esposa, y a continuación ella atacó a Agar. Las personas heridas pueden convertirse muy pronto en heridoras, ¿no es cierto? Aprendí esta lección de una forma muy impresionante cuando era una niña. Cuando mi hermana mayor dejó de vivir en casa y se fue a estudiar, heredé a Cedric, su caniche toy plateado, y nos volvimos inseparables. Cedric dormía conmigo a la noche y se quedaba a mi lado cada minuto del día. Se sentaba a mi lado cuando comíamos, me acompañaba hasta la puerta a la mañana cuando me iba a la escuela y me esperaba en la puerta para recibirme cuando regresaba a la tarde. Yo amaba a ese perrito. Una tarde, el asistente de mi padre, Doug, vino para llevarme a una entrevista. Corrí hacia la puerta y entré al auto de un salto, pero me olvidé de dejar a Cedric resguardado dentro de la casa antes de salir. Cuando comenzamos a bajar la empinada curva de ese camino de montaña y miré por la ventana, vi horrorizada que Cedric corría hacia mí. Le pedí a Doug que detuviera el auto para llevar a Cedric a casa, pero él creyó que yendo más rápido podría dejarlo atrás. En cuestión de segundos, escuché el temido golpe debajo del auto y supe que acabábamos de atropellar a mi amiguito. Doug detuvo el auto y yo salté. Efectivamente, Cedric yacía hecho un bollito en la calle. Corrí hacia él para tomarlo en mis brazos, solo para echarme, luego hacia atrás dolorida y confundida, cuando con ferocidad me hundió sus dientes en la mano y hasta el hueso, y no me soltaba. Tuve que sacudirlo para que me soltara la mano. Ahora los dos estábamos heridos y sangrando. Cedric estaba lloriqueando y yo sollozando. Envolví su pequeño cuerpo partido en mi chaqueta, alejándome con cuidado de sus dientes mientras lo llevábamos al veterinario. Más tarde, con mi herida ya curada y un vendaje, le pregunté a mi madre por qué Cedric se había vuelto contra mí. «Ann», respondió ella, «Cedric estaba dolido, y cuando los animales sienten dolor, debes ser muy cuidadosa al acercarte a ellos, porque su dolor puede hacer que te ataquen a ciegas». Nunca olvidé esa lección. Los animales heridos, ya sean de 4 patas o de 2, pueden convertirse en heridores cuando sienten dolor.
Afortunadamente, como Cedric, nosotros también podemos recuperarnos de las mordidas causadas por el dolor enceguecido. Aunque mi amiguito terminó por sucumbir un año después del accidente por complicaciones de las heridas internas, siguió siendo leal y amoroso conmigo hasta el día de su muerte. Quizás el ejemplo más extremo y literal de un herido que se convierte en heridor sean las personas que se automutilan en un comportamiento que se conoce como cutting. Las personas que sufren este desorden se cortan a sí mismas regularmente en un intento por liberar sentimientos reprimidos como enojo, temor, vergüenza, culpa o ansiedad. Usan el dolor físico para descargar el dolor emocional. Entre las personas más prominentes que han luchado públicamente con el cutting estaba la princesa Diana. En una entrevista de la BBC, ella reconoció haberse cortado con un rebanador de limón dentado, un cuchillo de cocina y con hojas de afeitar. Al explicar qué la llevó a ella y a otras personas a lastimarse, dijo: «Tienes tanto dolor adentro tuyo que tratas de lastimarte por fuera porque quieres ayuda». La gente herida hiere a otros, y a menudo el que parece recibir más cortes es la persona que más ataca. Alimentan su dolor, su rabia, su amargura, su frustración, su falta de perdón o su resentimiento hasta que esas emociones se convierten en sus amos y ellos se vuelven sus esclavos. Son dominados por lo que Jesús describió como enojo sin causa. El enojo puede estallar en una furia ciega, que no tiene nada que ver con la persona que está cerca, sino que es ira reprimida hirviendo por dentro. Aunque esa erupción puede traer un alivio temporario al dolor, la triste verdad es que cortarse no los ayuda a sentirse mejor por mucho tiempo. De hecho, pueden caer en otro tipo de cutting, la autoflagelación por su comportamiento incontrolable. Al toquetear la costra de una herida física, reviven una y otra vez las situaciones que les resultaban dolorosas. Sostienen conversaciones imaginarias que parecen no terminar nunca y viven con el sentimiento de culpa que acompaña a su herida, deseando desesperadamente tener una segunda oportunidad. Cuando somos heridos, debemos tener mucho cuidado de lo que suceda después. Como en el periodo subsiguiente somos vulnerables, el enemigo de nuestras almas procurará usarnos para lastimar a otros. Atención. No hay duda de que Sara estaba dolida y al recibir una herida sobre otra, respondió rápidamente, convirtiéndose así en heridora. ¿Se identifica usted con la princesa Diana o con Sara? ¿Ha intentado liberar su dolor con más dolor? No funciona, ¿no es cierto? Herir a otro a lo sumo libera algo de dolor, solo temporalmente. Quizás se sienta bien por un momento, unas horas o días, pero después en realidad magnifica y perpetúa el dolor. Hace que el ciclo siga girando en círculos, cada vez más amplios, que pueden llegar a impactar a generaciones futuras. Así que, ¿cuál es la alternativa que honra a Dios? Muchos años después de Abraham, Sara y Agar, la Biblia nos habla de otra mujer que padeció el mismo profundo dolor que Sara había sufrido. Como ella era estéril, también como Sara, había sido lastimada profunda y repetidamente en la misma herida. Su nombre era Ana. Ana era la segunda esposa de Elcana. Su Agar o antagonista era Penina, la primera esposa de su esposo, quien ridiculizaba despiadadamente a Ana por no poder concebir y tener un hijo. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año cuando iban a la casa del Señor sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Deprimida y prácticamente paralizada, Ana se describió como una mujer angustiada. Su dolor era obvio. Pero ¿cómo le respondió a Penina? ¿Contraatacó?
¿La atacó al menos verbalmente? ¿Atacó o culpó a Elcana por permitir que esto sucediera en su casa? No, nada de eso. La forma en que Ana lidió con su dolor contrasta totalmente con la forma en que lo hizo Sara. La reacción de Ana nos da una hermosa y conmovedora imagen de una respuesta alternativa a una herida que está disponible para todos los hijos de Dios. Ana oró. En sus propias palabras le explicó: estaba derramando mi alma ante el Señor. He estado orando aquí debido a mi gran angustia y dolor. Ana se negó a convertirse en una heridora. El ciclo de dolor se detuvo cuando ella decidió orar en vez de responder. Oró y oró hasta que sintió la confirmación de que Dios había oído su oración. Cuando sintió esa confirmación, inmediatamente se levantó de su depresión y se despidió y se fue a comer. Desde ese momento, su semblante cambió. En vez de experimentar otro giro en el ciclo de dolor, Ana fue bendecida más allá de lo imaginable. Dios respondió milagrosamente su oración y le dio no solo un hijo muy especial, Samuel, sino que abrió su útero para que pudiera tener 3 hijos más y 2 hijas. La negativa de Ana a ser una heridora dio como resultado gozo y deleite, y en última instancia honor para ella, no solo ante los ojos de su esposo, amigos y las generaciones futuras, sino a los ojos de Penina, su rival y atormentadora. Cuando usted está herido, especialmente cuando la herida es infligida en un lugar de su corazón que ya está sensible, ¿qué diferencia a largo plazo haría si elige responder como lo hizo Ana? Sé que si Sara hubiese escogido orar en lugar de contraatacar, no solo hubiera evitado el ciclo de dolor en su propia familia, sino que quizás hubiera alcanzado la bendición suprema que Dios había reservado para ella mucho antes de lo que lo hizo. Como resultado de tomar el asunto en sus propias manos, en realidad, ella retrasó 13 años la suprema bendición de Dios de dar a luz su propio hijo. Sara eligió responder al ser herida convirtiéndose en una heridora, cuando la arrogancia y la insolencia de Agar desencadenaron la avalancha de furia que brotó de su corazón. Ella enterró a Abraham en un tsunami emocional que hizo que bajara los brazos y renunciara a toda responsabilidad. Haz con ella lo que bien te parezca. Y se fue. Sara obviamente pensó que lo mejor era herir a Agar tan profundamente como la había herido a ella. De tal manera, comenzó Sara a maltratar a Agar. Aunque la Biblia no nos dice cómo maltrataba Sara a Agar, podemos imaginarlo fácilmente. La habrá insultado verbalmente, menospreciándola, diciéndole que nunca valdría algo. Sara le habrá pegado a Agar o le habrá confinado a vivir en los cuartos de servicio a pan y agua. Habrá contraatacado forzando a Agar a limpiar los establos de los camellos, además de sus habituales tareas domésticas. Aunque solo podemos suponer qué es lo que realmente sucedió entre ellas, sí sabemos que Sara, elogiada en el Nuevo Testamento por haber sido una ejemplar mujer de fe, hirió a Agar. Antes de que levantemos las cejas y juzguemos a Sara, ¿cuántos de nosotros, querido lector, hemos herido a alguien? Es triste admitirlo y nos da vergüenza, pero hasta los que consideraríamos ejemplares, hombres y mujeres de fe, hieren a otros. Yo lo sé. Hace varios años, una querida amiga invirtió su tiempo y energía para recibirme en varios eventos ministeriales estratégicos en su ciudad. Hizo un trabajo maravilloso, no solo organizando su comunidad para que cada evento estuviera lleno en toda su capacidad con hombres y mujeres entusiastas, sino también presentándolos ella misma. Dirigió las reuniones con gracia y aplomo, expresando claramente que nuestro objetivo era animar a los corazones del pueblo de Dios. Cuando hacía los necesarios anuncios al público,
También promocionó mis productos, que estaban sobre una mesa al fondo del salón. Yo entendía que su razonamiento era que cada producto que se estaba ofreciendo serviría para ayudar a quienes lo compraran, para profundizar en la palabra de Dios. Aunque no tenía ninguna duda de que su motivación era sana, sentí que podría haber sido malinterpretada por algunos que podían haber pensado que estábamos usando esas reuniones para hacer dinero con mis productos. Así que cuando subí al púlpito, intenté aclarar lo que ella había dicho, pero lo manejé muy mal. Al tratar de ser sensible a la audiencia, fui insensible con mi querida amiga cuando resté importancia a los productos, diciendo que no eran tan importantes como profundizar en la palabra de Dios por uno mismo. La forma en que lo dije sonó como una corrección. No fue sino al final de ese día, cuando habíamos completado nuestras actividades ministeriales, que me di cuenta de cuán herida estaba mi amiga. Temprano, a la mañana siguiente, la llamé y le pregunté si podía ir a verla. Ella accedió. Cuando entré a su oficina, vi el dolor en sus ojos y la mirada abatida en su rostro. Sabía que la única razón por la que la podría haber herido hasta ese punto era porque ella me amaba y me respetaba. Suspiré profundamente, tragué saliva y le dije cuánto lo sentía. Para mi sorpresa, ella no aceptó tan fácilmente mis disculpas. Inmediatamente aprendí una dura lección. A algunas personas puede no resultarles sencillo ni rápido superar las heridas. Puede ser difícil hacer a un lado las heridas solo porque el heridor dice lo siento. Pero yo persistí, desesperada por reconquistar la cálida relación que había significado tanto para mí. Así que le expliqué en detalle lo que yo había dicho y ella me explicó cómo lo percibió. Le expliqué por qué lo dije y escuché su contraataque sobre por qué no debería haberlo dicho. Al final, todo lo que pude hacer y decir fue que lo sentía, y era verdad. Todo lo que ella pudo decir era que me perdonaba, y era verdad. Y seguimos adelante, seguimos siendo muy buenas amigas hasta hoy. Me pregunto qué diferencia hubiera habido si Sara simplemente hubiera dicho que lo sentía, o si Agar lo hubiera dicho. ¿Qué diferencia hubiera habido si se hubiesen tomado el tiempo de hablar las cosas y explicar cómo cada una hirió a la otra? Pero no lo hicieron, ninguna pidió perdón. Aunque le puede haber producido alguna satisfacción temporaria o incluso placer a Sara golpear a Agar, el ciclo del dolor comenzó a girar en su familia y en la de Agar. Y sigue girando hasta el día de hoy. El conflicto contemporáneo entre el Estado judío de Israel y los vecinos árabes que lo rodean, que resulta en repetidas heridas físicas, emocionales, políticas y psicológicas, puede ser rastreado hasta el comienzo de este ciclo. Eso se suma a más de 4,000 años y a billones de heridas no contadas. Las heridas pueden ser contagiosas. Una herida se puede dividir y multiplicar como si fuera una célula, hasta que la familia entera elige su bando, pelea, demanda, deja de hablar con el otro. ¿Describe eso a su familia o a la familia de su cónyuge? ¿Cuánto sufrimiento podemos infligirnos unos a otros? Y las familias constituyen naciones que hasta toman las armas y van a la guerra. ¿Por qué? Por heridas. Y las heridas de represalias de generaciones pasadas que se han transmitido hasta convertirse en conflictos regionales parecen no tener una solución pacífica ni diplomática, porque las partes en conflicto solo quieren hacerse daño la una a la otra. Los ejemplos vienen rápidamente a la mente, ¿no es cierto? El conflicto de los Balcanes, el conflicto que se sigue desarrollando en el Oriente Medio, la hostilidad generacional que ha existido entre Rusia y sus vecinos, entre Irán e Irak, entre Japón y China,
entre los Hutus y los Tutsis en Ruanda, entre los musulmanes sunitas y los chiitas, entre los afroamericanos y los angloamericanos, solo por nombrar algunos. Todos pueden ser rastreados hasta heridas y lastimaduras y generaciones enteras que adoptaron el grito de guerra. Sería seguro suponer que algunas de esas personas que siguen peleando hoy no saben por qué están peleando o cómo ni cuándo comenzó el conflicto. Solo están sumidos en el odio que nació mucho antes de que ellos viniesen al mundo. Son enseñados por sus padres, por sus abuelos, hermanos, líderes políticos e instituciones religiosas a odiar solo porque sí. Se detendría el contagioso círculo del dolor en su vida o en su familia o en la iglesia si usted fuera la primera persona que extendiera la mano, se rindiese o dijera que lo siente o al menos entablara una conversación sobre el origen de las heridas. Nunca sabrá la diferencia que eso podría lograr hasta que usted lo haga. Amados hermanos, reciban un abrazo de nuestra parte como saludo y agradecimiento por escuchar este audiolibro y apoyar este canal. Les invitamos a dejarnos en sus comentarios sus opiniones de este audiolibro, para decirnos cómo podríamos mejorar. Bendiciones.